Buenos días a los estimados participantes del curso y materia de Derecho, de la Maestría de Derecho Procesal Penal, la materia Leyes Especiales Penales. Como continuación de la explicación correspondiente a las unidades de la materia, vamos a darle inicio a las dos últimas unidades, la unidad 3 y 4, relacionadas con propiamente lo que son las leyes especiales penales. En las unidades anteriores, la unidad 1 y la unidad 2, abarcaron todo lo relacionado con la ley penal en general, la ley, la norma, sus principios y las fuentes, especialmente la fuente constitucional y legal, que dentro del derecho penal y más que todo dentro del derecho procesal penal, pues se rige en el momento en el cual se sigue un proceso penal. Específicamente, y más que todo, desde los años 70 para acá del siglo pasado y todo lo que ha sido este siglo XXI, el legislador venezolano, la legislación venezolana, específicamente en la materia penal, dado, bueno, las demasiadas situaciones donde la transgresión de la norma y la conflictividad social se ha presentado, pues el legislador ha visto la necesidad de ampliar precisamente el campo de actuación de los órganos de la Administración de Justicia, específicamente en el proceso penal, para poder resolver y mejorar desde el punto de vista de los castigos y de las sanciones penales ciertas actuaciones, ciertos fueros en la cual pues llegaron a tal magnitud en que hubo necesidad ya de apartarlos de la ley general, en este caso el Código Penal, e ir creando normas en la cual no solamente van a identificar los delitos, sino también las penas y los procedimientos que allí mismo se van a aplicar. Por eso es que precisamente dada esta magnitud por el cual se fueron enfrentando situaciones, en el caso de las drogas, en el caso del salvaguarda del patrimonio público, lo que son los delitos que tienen que ver con el peculado, en lo relacionado con la materia ambiental, hoy en día la materia de los delitos informáticos, del ciberdelito, de la ciberdelincuencia, y todo lo que tiene que ver también hasta con el ecosistema, como sucede con el ambiente, se vio la necesidad de ir creando este tipo de normas. Por eso es que en nuestra materia, leyes especiales penales, se van a tratar qué son estas leyes, su campo de aplicación y en la unidad 4, pues cuáles son las leyes, por lo menos que dentro del punto de vista del derecho venezolano son conocidas, y también haciendo derecho comparado, más que todo, en el caso del derecho ecuatoriano, pues también han tenido una gran similitud, con la diferencia de que el legislador en la República del Ecuador, pues las ha tratado las leyes enfocadas en un solo código, que es el Código Penal Integral. Acá en Venezuela no, acá en Venezuela la ley se dicta por separado y la ley va a contener tanto los delitos, las penas y el procedimiento que en el mismo se va a aplicar. Entonces, primeramente, encontramos más que todo el origen de estas leyes. Bueno, y como se los dije anteriormente en la explicación, pues el origen va a ser de acuerdo a la conducta delictuosa producto de la especialidad determinada que determinado sujeto lleva a cabo, y ese sujeto pues tiene un fuero especial, por lo menos en el caso de la ley contra la corrupción, que es una ley que está dentro de las leyes penales especiales. ¿Dónde estaría ese fuero especial de acuerdo a la conducta delictuosa del sujeto? Pues en la figura del funcionario público. Es decir, esta es una ley en la cual pues solamente se le aplica es a aquel
funcionario público, aquel ciudadano que en el ejercicio de una función gubernamental y dado ese fuero que tiene por ser funcionario público, por ejercer un cargo en el ejercicio de la administración pública, precisamente lo lleva a que se le aplique esta ley dada su conducta delictuosa. ¿Dónde precisamente se produce esa conducta delictuosa? Pues cuando comete la malversación de fondos, comete el peculado, comete delito sobre el cual pues sustrae dineros indebidos dentro de la función pública. De ahí tenemos, naturalmente, como definición que comprende conjunto de normas jurídicas penales. Ellas no se van a encontrar en el Código Penal, más bien fueron derogadas del Código Penal, ya no se encuentran en el Código Penal. Sin embargo, esa ley se elabora cumpliendo los principios constitucionales, cumpliendo el procedimiento de elaboración de las leyes, que es lo que lleva a cabo el Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución Nacional, y que regulan las personas pertenecientes a cierto fuero, tutela de bienes o valores jurídicos específicos. Pongo el caso precisamente de la ley contra la corrupción, todo lo que tiene que ver con el peculado. En el caso por lo menos de la ley penal del ambiente, que es una ley también que está dentro precisamente de estas leyes especiales penales. Y como lo indica el enunciado de esta ley, sobre todo en su artículo 1, vamos a aquí ponerles un ejemplo de lo que es, en el caso de esta ley, en el artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. Entonces, tomando en cuenta esta ley penal especial, como lo es la ley penal del ambiente, indica, bueno, dentro de la definición, conjunto de normas jurídicas. No están en el Código Penal, por supuesto, están en una ley que es separada del Código Penal. El Código Penal de repente puede utilizar algunas normas supletorias, pero por lo general estas leyes se encuentran en el Código Penal. Regulan, como lo dice, conducta de las personas. Por supuesto. ¿Dónde están esa conducta que regulan precisamente la conducta de la persona, que es el supuesto de hecho de la norma? Cuando establece la propia norma, tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Es decir, esa conducta de carácter delictivo, de carácter delincuencial, en la cual lleva a cabo que altera todo lo relacionado con la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, allí es donde precisamente encontramos uno de los elementos de esa especialidad. Es decir, ese fuero especial precisamente y esa conducta que lleva a cabo ese determinado sujeto tiene que ver con la alteración de lo que es la conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente. Entonces, todo aquel sujeto que de acuerdo con su conducta lleva a cabo una actuación donde tala, donde quema, donde depreda lo relacionado con la conservación y defensa del ambiente, pues allí es donde se encuentra precisamente esa conducta delictuosa, y por ello es uno de los elementos o de las características que tienen estas leyes penales especiales, en este caso, la ley penal del ambiente.
y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precaudativas de restitución y reparación de haya lugar. Y ahí mismo tenemos que la misma ley va a determinar, además del delito, donde precisamente esa conducta del sujeto, producto que ataca ese fuero especial, como lo es la conservación y defensa del ambiente, va a establecer igualmente las sanciones, que son, de acuerdo al delito, las penas a aplicar. Y también va a indicar los procedimientos, cuando en la propia norma nos indica las medidas precautelativas, porque no solamente tiene procedimientos de carácter administrativo, que es lo que generalmente comienzan a manejarse con esta ley, sino también ya vienen el procedimiento que se lleva ante los tribunales penales, y allí pues las penas que se determinan. Las medidas precautelativas generalmente en esta ley, pues que son las indemnizaciones a través de multas, a través de daños y perjuicios, que es lo que precisamente este tipo de ley tiene. Y así otras leyes. Entonces, aquí en este ejemplo que les traigo del artículo 1 de la Ley Penal del Ambiente, pues tenemos cómo encuadra precisamente dentro de esta definición de lo que son las leyes especiales penales. La importancia, estas leyes, al ser dictadas por la Asamblea Nacional, las mismas se relacionan con delitos que tienen características específicas, y a su vez, tanto los sujetos tienen características propias de los delitos establecidos en la Ley Penal Especial. Como lo ve, por lo menos en el caso de la Ley Penal del Ambiente, que es la que le estoy dando este ejemplo de la explicación, tanto la definición y la importancia, pues sencillamente tenemos que el delito, sí, el delito tiene que ver con el fuero de la conservación y defensa ambiental. La forma como los sujetos se conforman, esas características propias, generalmente esos sujetos que es en este caso el imputado, pues lleva a cabo unas actuaciones que tienen que ver precisamente con el daño ambiental. Establece precisamente los delitos que se establecen en la misma ley. En este caso, pues tenemos que la propia ley contempla en el título segundo de la misma, cuando tipifica de los delitos contra el ambiente. Bueno, y ahí tenemos una serie de delitos, como son de la degradación, envenenamiento, contaminación y demás acciones y actividades capaces de causar daños a las aguas, del deterioro, envenenamiento, contaminación y demás acciones, actividades capaces de causar daños al medio lacustre, marino y costero, de la degradación, alteración, deterioro, contaminación y demás acciones capaces de causar daños a los suelos y topografías en el paisaje, del envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la atmósfera, el aire, de la destrucción, contaminación y demás acciones capaces de causar daño a la flora, fauna, su hábitat o las áreas bajo el régimen de la administración especial, y así, bueno, todo lo relacionado a el daño al ambiente y a la naturaleza. Y también, pues ahí mismo establece las penas y las indemnizaciones, que en este caso, pues son multas que allí se aplican. Entonces tenemos que precisamente esta ley, como las leyes que tiene el ordenamiento jurídico venezolano, pues todas van encaminadas hacia ese estilo. Y ahí tenemos precisamente que son propiamente la unidad 4, cuáles son las leyes especiales penales que se manejan en el ordenamiento jurídico venezolano en la materia penal. Pero antes de entrar con cuáles son estas leyes, pues me voy a permitir indicar unas características que tienen estas leyes. Bueno, en primer lugar, tiene una materia específica.
generalmente, ahí es donde precisamente la corriente venezolana es que estas materias no se enfoquen en un solo texto, como por lo menos lo llevan a cabo en el derecho comparado en unos países, en el caso de la República del Ecuador, que sí tienen todas estas materias especiales en un solo texto, como lo es el Código Penal Integral. Acá no, acá en Venezuela, pues el legislador sí ha sido más amplio y ha tratado de que de verdad cada materia que requiera, dado su fuero, una importancia, tener una tutela legal bastante eh, eficaz, pues las ha diseñado en una ley específica. Y por lo menos en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, tenemos la ley de contra la corrupción, hurto, robo de vehículos, penal del ambiente, ley contra los delitos urbanos, armas y explosivos, sobre el delito de contrabando, ley contra los ilícitos cambiarios, ley penal especial de víctimas y demás sujetos. Entonces ahí tenemos la materia específica y cada una pues tiene un campo y un alcance de aplicación netamente dado a esa conducta delictual del sujeto y al fuero sobre el cual abarca el campo de aplicación de este tipo de norma penal. No están en el Código Penal, eso están precisamente separadas del Código Penal. En algún momento el Código Penal puede ser norma supletoria en el caso cuando se lleva a cabo la investigación, pero por lo general ellas se encuentran separadas del Código Penal. El objeto individualizado, especie de delito, quebrantamiento y la misma establece los delitos y las penas. Es decir, como se les leí en el ejemplo de la ley penal del ambiente, el objeto es específico. En este caso, como lo indica el propio artículo 1 de la ley penal del ambiente, cuando se atente contra la defensa, conservación y saneamiento ambiental. Cuando ese tipo de conducta delictuosa atente contra ese objeto específico, que es la defensa, conservación y mantenimiento ambiental, ahí es donde precisamente pues se produce el delito y va a tener su sanción, su pena correspondiente. Contiene los delitos y las penas y los procedimientos, siguiendo naturalmente lo que se había explicado en las unidades anteriores, los principios constitucionales, las fuentes legales, el procedimiento para la elaboración de las leyes. Estas leyes penales igualito cumplen el mismo procedimiento que tiene para la elaboración de las leyes el Poder Legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, y este procedimiento pues se encuentra establecido en la Constitución. Y entre las clases de leyes especiales, en la cual pues es importante considerar, y allí en su material de apoyo pues se encuentran, hay dos tipos de clases en las leyes especiales. Unas en sentido propio, que son las clasificación típica de lo que corresponde a las leyes especiales penales, como lo es la que tipifica los delitos y las penas. En este caso, que les pongo en el ejemplo, el de la ley penal del ambiente, pues se especifica el delito y la pena a aplicar. Igualmente, pues tienen también el procedimiento a seguir. Y en sentido impropio, pues las leyes penales especiales también tienen una finalidad por el cual ellas han sido dictadas. Y esa finalidad, pues más que todo viene complementado con algunas materias específicas, o sea, es decir, tienen una finalidad específica, por lo menos. En el caso de la ley penal del ambiente, pues tiene además la finalidad que es la conservación ambiental, también es una ley que tiene mucha finalidad de orden administrativo, porque generalmente quienes son los órganos de investigación cuando se cometen los delitos ambientales, pues en este caso tenemos a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional pues es la que generalmente instruye, comienza con la instrucción del expediente para luego la Fiscalía del Ministerio Público con competencia ambiental pues lleva a cabo todo lo que tiene que ver con
el seguimiento a la parte investigativa y a la determinación del delito, que es lo que, de acuerdo al proceso penal, lo lleva a cabo. Entonces, tenemos un caso administrativo. También está casos en que este tipo de leyes, pues, también reúne aspectos relacionados con el buen orden de las familias, los casos mercantiles, por lo menos en los delitos de quiebra, en la cual, pues, ellos prácticamente se encuentran hasta tipificados en el Código de Comercio. Pero ese delito de quiebra, a pesar de reunir elementos que tienen que ver con el delito, sin embargo, tienen una materia que previamente la rige, como lo es la materia mercantil. En el caso, por lo menos, que tenemos hoy en día con la ley de delitos urbanos, pues tiene que ver con lo que tiene especial con las normas de urbanismo, con las normas de planificación y hasta las mismas disposiciones que pueden llevar a cabo las alcaldías a través de los catastros y el ordenamiento territorial. Y así sucesivamente tiene esas leyes. Es decir, son leyes que muchas veces no pueden abarcar todo el Código Penal, sino por sus materias específicas, sea una materia mercantil, sea una materia administrativa, una materia de urbanismo, donde también entra incluso hasta parte de normas del derecho civil, pues estas leyes, por perseguir esa finalidad, pues tienen que tener un grado de penalidad producto de actuaciones que precisamente van a alterar el orden social. Bien, con esto pues corresponde a lo que es la unidad número 3 y prácticamente la unidad 4 pues se enfocan cuáles son todas estas leyes especiales penales. Acá pues en el material están mencionadas algunas de ellas. Son leyes también que en la medida en que se van produciendo los conflictos, las transgresiones sociales, pues estas leyes van surgiendo y hoy por hoy, pues precisamente como lo he venido diciendo a lo largo de las intervenciones en cada uno de los cursos en que participo, en que doy, pues no tiene extraño que nuestros países, sobre todo Venezuela, y también haciendo derecho comparado, pues con esta situación que se presentó con el coronavirus, con esta pandemia, pues surja un tipo de ley penal especial para que sobre todo se limite la realización de pruebas de daños y esto nos sigue ocasionando no solo un daño a la población venezolana, sino a la población mundial, porque muchas de estas leyes, por lo menos en el caso del ambiente y en el caso también que tiene que ver con la corrupción y contrabando y todo eso, pues a veces se aplica mucho lo que es la extraterritorialidad, en donde precisamente a los fines de que no se quede impune la realización del delito, pues el principio de la extraterritorialidad se aplica con el fin de poder ser extraditada a la persona y así seguirle su juicio. Bueno, precisamente la comunidad internacional pues tendrá que tomar sencillamente medidas a través de las instituciones, las autoridades sanitarias y esto para que en los países se vayan creando normas donde este tipo de actividades pues no se produzca, no se lleguen a producir y no ocasionen situaciones de pandemia como la que en este momento está viviendo el mundo entero. Bueno, en Venezuela pues tenemos estas leyes que son las que más se den en la práctica profesional. Por lo menos la de la corrupción es una ley que se tipifica mucho, la penal del ambiente, las armas y explosivos, que es por cierto, una de las leyes más viejas que tiene el ordenamiento venezolano. La del delito de contrabando, también se utiliza bastante,
aunque está mencionada, pero ya es una ley que está derogada, como lo es los ilícitos cambiarios, que tuvo mucha fuerza desde prácticamente lo que fue desde el final de la primera década de este siglo hasta prácticamente el año 2018, donde fue derogada esta ley, ya que prácticamente el control cambiario pues no estaba dando los resultados que el país estaba esperando. Y la ley especial de víctimas, testigos y demás sujetos, en la cual pues se aplica más que todo cuando se lleva a cabo el proceso penal. Ahí tenemos precisamente los años en que entraron en vigencia estas leyes. 2003, la ley contra la corrupción; 2010, hurto y robo de vehículos; penal del ambiente, la última reforma que tuvo el 2012, porque esta ley penal del ambiente está desde 1993, lo que pasa es que ya tuvo una reforma en el 2012, que es la que tenemos actualmente vigente. Ley penal contra delitos urbanos 2012, armas explosivas, como les decía, es una de las leyes bastante viejas que todavía pues existe dentro del ordenamiento penal venezolano y está desde 1939 y no se ha presentado reforma alguna, por lo menos en estos tiempos. Ley de delitos de contrabando 2010, la de ilícitos cambiarios, que ya fue una ley que tuvo un tiempo determinado, ya está derogada, se derogó en el 2018 porque ya precisamente pues el control de cambio no estaba surgiendo los beneficios, o sea, la finalidad en la cual fue creado, y hoy en día pues tenemos es más que todo una pluralidad de divisas, que es lo que se está operando en la economía venezolana. Y la ley penal de víctimas y testigos y demás sujetos, que están de 2006. Y en materia de derecho comparado, como le estaba diciendo, más que todo, en la Constitución, tanto de la República del Ecuador, pues estas leyes generalmente se enfocan en un solo texto, como es el Código Orgánico Integral Penal, y ahí prácticamente es donde se encuentran todas estas materias especiales, son regidas por el código, no en el caso venezolano, en la cual pues sí la ley está por separado del Código Penal, y el Código Penal en algunos casos pues sirve de materia supletoria cuando así lo amerite para la realización de las investigaciones y posteriormente el determinar el delito para seguir el proceso que establece la propia ley penal especial, que igualmente pues sigue el procedimiento penal como hoy en día se lleva acá en Venezuela. Bien, esto para los participantes de la maestría de Derecho Procesal Penal, materia leyes penales especiales, pues corresponde lo que es todo el contenido programático. En el material de apoyo, pues tienen ustedes un poco más ampliado lo relativo a cómo se trata esta materia, y para la clase sincrónica, pues recapitularemos las dos unidades para así aclarar dudas en la cual tengan ustedes en su estudio. Bien, muchísimas gracias por su atención y estamos sencillamente en otra oportunidad. Muy buenos días.